Buenos días, nos encontramos con el psicoanalista Saúl Gerves Mora, psicólogo clínico, psicólogo laboral y organizacional. Respecto a su perfil profesional, los títulos en posgrado de Saúl es un doctorado PhD de la Universidad de La Plata en Argentina, magíster en psicoterapia del niño y la familia en la Universidad de Cuenca, magíster en psicoanálisis en la Universidad Andes Bello en Chile. Tiene un diplomado superior en investigación de proyectos en la Universidad de Cuenca, un diplomado en investigación educativa en la Universidad Tecnológica América. Respecto a su ámbito laboral, es profesor titular en la Universidad de Cuenca desde el año 2000. Trabaja en consulta privada en el Hospital San Juan de Dios y es profesor de pregrado y de posgrado. Respecto a sus funciones en la Universidad de Cuenca, Saúl Gerves es el exdirector de la carrera de Psicología Social, profesor de Ingeniería Industrial, profesor de la Escuela de Tecnología Médica en las materias de Psicología General, Psicología Evolutiva, Psicopatología y Casos Clínicos, profesor en la carrera de Psicología Clínica en materias de teoría y técnica del psicoanálisis, clínica de las neurosis, clínica de la psicosis. Su actividad no académica es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, presidente del Espacio Psicoanalítico en Cuenca, asociado a la Nueva Escuela Lacaniana en la sede de Guayaquil, y en cargos anteriores fue profesor en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Tecnológica América. Muy buenos días, Saúl, es un gusto para mí encontrarme hoy con usted en este espacio digital. Me resulta gratificante. Cuéntenos cómo está, cómo le va, cuál ha sido su formación profesional, los motivos por los que usted decidió orientarse por esta corriente psicoanalítica. Muchas gracias, muy amable por su gentileza de darse un espacio de tiempo para poder llegar, como dice usted, por esta vía digital, a tener una conversación y sobre un tópico bastante particular que es el psicoanálisis. Eh, bueno, en realidad no fue una casualidad que finalmente termine con el psicoanálisis. Cuando era adolescente, más o menos a los 15, 16 años, eh, por accidente, un accidente freudiano, digamos así, que no fue ningún accidente, lo estaba buscando y lo encontré. No sabía que estaba allí, pero lo andaba buscando. Cayeron 3 libros de Freud, ¿ya?, en mis manos, que los leí cuando tenía, como digo, entre los 15 y 16 años. La psicopatología de la vida cotidiana, 3 ensayos de una teoría sexual y la tragedia sexual de Leonardo da Vinci. A partir de allí me sentí enganchado por el psicoanálisis freudiano, digamos que esa transferencia por Freud. Luego, cuando llegué a la universidad, tenía como meta y camino y algún momento hacer algo en lo que sí pueda hacer, porque no he sido bueno para nada. Entonces, lo único que me quedó en el trayecto fue ser psicoanalista. Cuando entré a la universidad pensé que el camino más directo era ser psicólogo. Claro que en el trayecto me enteré que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicología, pero en este país y en algunos otros, para poder ejercer como analista, hay que tener el título de psicólogo como de base, ¿ya? Pero la formación del psicoanalista es muy, muy diferente. Luego, cuando estaba en primer año, llegó a dar una conferencia un psicoanalista belga, Michel Thibault, quien supervisó directamente con Jacques Lacan. Entonces tenía un prestigio el hombre, pero yo ya había asistido a seminarios anteriores de psicoanálisis en ese tiempo, ya me sentí interesado. Claro que no en Cuenca, lo hice fuera de la ciudad, en otras ciudades como Quito, Guayaquil, que me acerqué al psicoanálisis,
pero yo hasta el momento no sabía quién era Jacques Lacan, solamente sabía de Freud. Y una información bastante mala de mis profesores que decía, sé psicólogo y luego te dedicas al psicoanálisis. Totalmente fuera de la realidad. Es como quien me decía, alguien, aprende matemáticas y luego vas a ser astronauta. Fuera de la realidad totalmente. Entonces cuando llegó Thibaut, nos habló de psicoanálisis, lo tengo hasta ahora los apuntes de él, de su seminario de 3 días, que era sobre el hombre de los lobos, un caso de Freud. Y, y ya sabía de Lacan yo, entonces él habló de que se había supervisado con Lacan, y entonces más mi interés. Entonces le pregunté cuál era la formación del analista. Yo que algún día quería ser analista, y la primera pregunta que me hizo, ¿y con quién te analizas? Y yo le dije, ¿con quién qué cosa? ¿Con quién te analizas? ¿Y eso qué es? Dice, bueno, cuando regresemos del break, explico cómo se forma un analista. Y quizás en el trayecto que tengamos hoy con usted, podamos hablar de eso, de cómo se forma un analista. Entonces, así, digamos que fue un encuentro no tan casual con el psicoanálisis. eh, y finalmente me convertí en analista porque no seguía hacer otra cosa. Pero yo creo que Ujú. esa fue la motivación que lo ha llevado a tener ese prestigio profesional que tiene ahora, el gusto, por así decirlo, por el psicoanálisis. Y muy bien. Saúl, coméntenos desde su perspectiva como profesional, ¿cuál considera que ha sido la variación del psicoanálisis? ¿Cómo la sociedad ha ido variando la perspectiva que tiene del psicoanálisis desde sus inicios hasta la actualidad? Bueno, me parece que no hay mucha la variación, sobre todo si vamos a hablar en nuestro medio, en el Ecuador, no hay mucha la variación. Sobre todo el psicoanálisis llevado a nivel académico, a nivel universitario, en donde que la mayoría de universidades le tienen al psicoanálisis como una escuela psicológica, cuando no es una escuela psicológica para nada, porque su episteme, su propio constructo, no tiene nada que ver con la psicología, para nada. Más bien, la psicología es un análisis. Pero en ver como una escuela y le enseñan como una escuela y dan algunos tópicos del psicoanálisis en donde que los estudiantes no entienden nada y lo terminan rechazando. Y la única mal, mal gusto que tienen para hablar del psicoanálisis es el psicoanálisis pansexualista, que es totalmente tan distante como la estrella más lejana que pueda estar de nuestro planeta. No Claro digo que la más sí. cercana. Ya estamos hablando de millones de años luz. Entonces estoy hablando de la más distante. No tiene nada que ver. Es simplemente algo bastante mal leído. Claro Pero que sí, el sí. psicoanálisis ha evolucionado mucho desde el planteamiento freudiano, desde el planteamiento de Freud. Freud en sí mismo recapitula constantemente su enseñanza y del psicoanálisis inicial al psicoanálisis final, cuando ya va a hablar de la primera tópica a la segunda tópica freudiana, y hay un cambio radical. Por allí, cuando ya nos habla de elementos como más allá del principio del placer en sus últimos libros, por decir algo, y hay un cambio mayor. O sea, Freud siempre estuvo evolucionando. Luego, indudablemente, aparecieron los postfreudianos que dieron nuevas teorías, nuevos aportes del psicoanálisis en diferentes áreas, en el ámbito educativo, en el ámbito de la clínica, ¿sí? Y en todas las áreas. Hasta que aparece Jacques Lacan, un francés, un francés que definitivamente lo que va a hacer él, este francés, es cambiar radicalmente la posición que tiene frente al psicoanálisis. Va a cambiar totalmente la posición que tiene frente al psicoanálisis y, y se torna interesante desde allí. ¿Ya? Y desde, ¿cómo explica el psicoanálisis? ¿Cómo, según el psicoanálisis, se puede acceder al inconsciente de la persona? Mira, bueno, básicamente el psicoanálisis
si vamos a leer inicialmente la psicopatología de la vida cotidiana, es una forma de que podemos acceder al inconsciente, porque el inconsciente siempre está presente. ¿Ya? Partamos primero de la primera tópica freudiana, consciente, preconsciente, inconsciente, para poder entender un poco esta constitución, para ver cómo accedemos a ese inconsciente, que parece que fuera tan imposible. Primera cosa, Freud, antes de haber descubierto como tal el psicoanálisis, practicó hipnosis, ¿ya? Pero eso fue pre-psicoanalítico, es decir, antes del psicoanálisis. Muchos confunden hipnosis con psicoanálisis y no tiene nada que ver. La hipnosis no tiene nada que ver con el psicoanálisis, ¿ya? Entonces, la hipnosis es el inicio de Freud como médico, pero antes de ser analista, antes de construir la teoría psicoanalítica. Entonces, en la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, Freud va a dar el gran golpe a la humanidad, le va a dar una bofetada tan fuerte al decirle que el hombre lo que menos tiene conciencia es de sí mismo. ¿Ya? Entonces, él nos pone un ejemplo bastante sencillo. Hagamos cuenta que entramos en una habitación muy oscura o vamos a una noche muy oscura en donde que no hay nada de estrellas, no hay nada de luces, nada, y prendemos una linterna. Esa luz frontal que vemos hacia el frente con toda la nitidez, con toda la claridad, esa es la parte consciente. La pequeña luminosidad que está a los lados de la luz, la pequeña luminosidad que está al lado, es la parte preconsciente, que la psicología general llama el subconsciente, es la parte preconsciente. Y la parte oscura, que está delante de la luz, a los lados de la luz y atrás de nosotros que tenemos la linterna, ese es el inconsciente. Entonces Freud desarrolló una famosa teoría y una técnica, ¿ya?, que se llama la la asociación libre de ideas. Dejar que el sujeto hable libremente y a través de la asociación libre de ideas ir encontrando esa entrada hacia el inconsciente. Freud dice que el inconsciente se puede encontrar en muchas formas, a través de los chistes, a través de los olvidos, a través de los equívocos que tenemos en el lenguaje, a través de los sueños y la mayor manifestación del inconsciente, el síntoma. Llámese el síntoma que se pueda tener, ¿no? Hoy vemos muchos síntomas a partir de esta pandemia, ¿ya? Han somatizado muchos, ¿ya? Como las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, ¿sí? Los cuadros depresivos, que son sintomáticos. Esas son manifestaciones del inconsciente. Y en esta asociación libre de ideas que hablamos, ¿cuál es el papel que cumple el diván en la terapia psicoanalítica? El diván es el lugar de trabajo del analizante. No es que el sujeto que llega a la consulta con un analista llega de primera a acostarse en el diván, ¿no? Ujú. Digamos, primero llega unas entrevistas cara a cara, tienen que darse algunos elementos que puedan validar, digamos así, al sujeto en relación a su deseo, en relación a su cuestión sintomática y a un trabajo que pueda desarrollarlo. Allí va el diván. El diván inicialmente tenía esa función. Freud no lo pensó así inicialmente. Él lo utilizó para poder hipnotizar a los pacientes. Y también ahí cambió la técnica. Primero, Freud se sentaba al pie de los pacientes y les miraba cara a cara mientras les trataba de hipnotizar. Luego se sentaba al lado mientras les hipnotizaba. Pero el diván viene a sustituir justamente a ese lecho médico, ¿no? En donde que se recuesta un paciente, un enfermo, para ser auscultado, para ser encontrado su síntoma. Tuvo que ser la famosa Ana O, la famosa Berta Pappenheim,
¿Quién le va a dar un sentido a Freud cuando le manda a callar, cuando ya no quiere ser hipnotizada más? Y él después huye a la mirada a sentarse atrás del diván, a escuchar. Aprendió a escuchar, aprendió a cerrar la boca y a escuchar lo que tenían que decir los pacientes, porque los pacientes tienen mucho que decir en realidad. Lo que pasa es que el sujeto no sabe que tiene que hablar tanto, pero el rato que ya entiende eso, ya se puede ir al diván y ya no tiene que estar, oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y ahora qué hago? Y cuando llega con esas connotaciones un tanto absurdas que le ha dado la cultura, la sociedad, la psicología, entre alguna manera, cuando llega un paciente y dice, oiga, tengo baja autoestima. ¿Y qué es eso? Tengo baja y cuando está alta, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí tomaríamos otro psicoanalista, ¿no? Discípulo de Freud. Entonces dijéramos, es el complejo de inferioridad, el mismo que tiene una alta autoestima, es un complejo de inferioridad que se ve ocultado detrás de creerse alguien muy grande, ¿ya? Entonces uno no le dice, bueno, uno dice, bueno, está bien, hábleme de eso que llama usted baja autoestima. Ay, es que me Sí, siento fea, me siento feo, me siento desagradable, me da miedo hablar con la gente. Y bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Ya? ¿Desde cuándo siente eso? Ah, desde que era niña. Ah, cuando era niña. ¿Cuándo se acuerda? Ah, una vez en la escuela, una profesora no me eligió para yo ser la princesita de Navidad. Ay, ¿por qué no la eligió? Porque había una compañera que era más bonita y yo me sentía fea. Ah, ¿y cuándo más se sintió rechazada? Ah, también me acuerdo cuando yo era también chica, mi abuelito me rechazó porque le prefería a una prima que decía que era más linda que yo. Ah, qué bueno. Y otra vez. Y así le permite ir asociando, asociando. Y tal autoestima no es que existe. Existen elementos que el sujeto las armó con la cual no puede lidiar. Y hay que ayudarle a que pueda lidiar con aquello. sí, ¿Sí? muy Entonces, esa es interesante. la función un poco del diván. Sí, muy interesante, la verdad, y creo que esto también, el psicoanálisis tiene mucha relación con la explicación de la formación de la personalidad. Cuéntenos, ¿cómo explica el psicoanálisis la formación de la personalidad en los individuos desde cuando nacen? Sí, partiré de una frase que es importante. El sujeto, el sujeto preexiste a su nacimiento. Antes de que el sujeto nazca, ya está existiendo en el discurso de los futuros padres. ¿Ya? Pongamos cuando alguien tiene ya una relación medio formal, medio seria, y empiezan a hablar de casarse y toda la cuestión, ¿no es cierto? Ujú. Es bonito ir esa parte, ya vamos a casarnos y todo. Y si ¿qué tendremos? ¿Un niño o una niña primero? No importa lo que nazca. Bueno, si va a ser un niño, ¿cómo le vamos a llamar? Ah, yo quiero que se llame Clodoveo como mi abuelo, porque mi abuelo Cleo era recontra buena onda, ¿ya? Y quiero que sea, bueno, yo como soy de acá de Cuenca, y yo quiero que sea hincha del mejor equipo del país, el Deportivo Cuenca. Y yo le voy a comprar su camiseta y le voy a llevar al estadio, ¿ya? Y como es mi hijo, y yo quiero que lea mucho, porque la única herencia que le puedo dejar yo es un conocimiento para que pueda tener las herramientas suficientes para defenderse en la vida y no tenga que delinquir. Y entonces le voy dando un montón de características a él. Y si es una niña, ay, no, no, ahí sí yo escojo el nombre. Yo quiero que se llame como mi abuelita, Cleotilde. Ay, qué nombre más feo, ¿cómo le vamos a poner Cleotilde? ¿Y vos qué pensarás? Que Clodoveo es bonito, pero a mí me gusta Cleotilde. Así como al Clodoveo quieres que le digan Cleo, también a mi guagua quiero que le digan Cleo, Cleotilde. ¿Ya? Entonces ya se construye. Y cuando nazca, yo le voy a poner en la escuela de ballet y también piano. ¿Ya? Y empiezan las construcciones antes que el sujeto ya está existiendo en el discurso de los padres. Cuando el niño va a nacer, cuando nace, ya se ve bañado por este discurso, por estos significantes, que el niño no le da un sentido, este bebé no le da un sentido, pero con los años le empieza a dar un sentido.
Pero resulta que la abuelita Cleo sufría de migrañas y nadie se acordaba de eso. Pero sí se hablaba que la abuelita Cleo siempre pasaba con migrañas, siempre pasaba con migrañas. Y la nueva Cleo también tiene migrañas. Es cuando se dice que el síntoma se hereda, no por lo hereditario, sino por una herencia de lenguaje. Entonces, a partir de ahí comienza la personalidad y más lo que Freud va a establecer como las etapas psicosexuales. Esa oralidad, esa parte de la analidad, ese complejo de Edipo, la castración como tal, esa fase fálica, ¿ya? Más otros elementos que va a poner Lacan en juego, ¿no? Que es el asunto de la mirada, el asunto del oído, de lo escópico, lo que puede mirar, lo que puede escuchar, el sujeto, porque nosotros somos sujetos que estamos todo el tiempo captando las cosas que están a nuestro alrededor y nos estamos armando de eso nuestra personalidad. Si le vemos a nuestro padre, que nos resultó que nuestro padre, lamentablemente, cuando yo nací, tuvo 2 infartos seguidos, quedó un poco mal físicamente, orgánica. Entonces siempre tengo la imagen de un padre desvalido, un padre que necesita apoyo, necesita ayuda. Entonces seguramente mi personal, digo, tal vez, no sé, hay que ver cada uno, porque aquí el asunto es desde la particularidad de cada uno, no es una generalidad para todos. Esto no es como cognitivo-conductual, la misma carita feliz o carita triste para todos por igual. No, no, aquí no hay recetas, aquí es el uno por uno. O sea, solamente es un ejemplo que pongo, bueno, tal vez por ahí este sujeto diga, ay, mi padre está desvalido, entonces yo voy a ser misionero para ayudar a todos los desvalidos del mundo. O puedo hacerlo para mí, yo soy un desvalido y no puedo enfrentar la vida. O lo contrario, si mi padre, que estaba con una cuestión de invalidez física, yo puedo tener una invalidez mental, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces la personalidad se forma así más o menos, muy, muy en capsulita, ¿no? Claro, es una muy buena explicación sobre que los genes son los que predisponen, pero en sí es el entorno del niño el que determina su personalidad. Y respecto al enfoque psicoanalítico, se hablaba sobre las etapas psicosexuales en los niños. ¿Existe una forma o cuál sería la forma de evitar estas fijaciones en las etapas psicosexuales para que el niño, conforme vaya creciendo, vayamos formando un individuo que tenga una personalidad saludable, que tenga un entorno saludable? Ya, esa es una concepción desde la psicología que no tiene idea de lo que es el psicoanálisis. ¿Ya? No hay cómo hacer eso. Es imposible. Cada niño tiene que ir superando una etapa de manera particular y de manera diferente. Y digamos que por ahí Anna Freud, la hija de Freud, en uno de sus textos, como era ella profesora, como que pedagogizó un poco el psicoanálisis de niños, ¿sí? Daba como que algunas recetas que uno también lo puede dar, como decir, la lactancia no se le quite violentamente, que la lactancia tiene que durar más o menos hasta el segundo año, tranquilos. Los pediatras hoy también dicen, no le quiten pronto el seno al niño, ¿ya? Pero bueno, son circunstancias. Y Por ahí en la etapa anal, ¿sí? en este caso, en el caso de existir alguna fijación en alguna de las etapas, ¿existe alguna fijación en alguna de estas etapas que le haga más vulnerable al individuo a tener alguna sintomatología, algún tipo de Sí, somatización frente al sí, confinamiento? claro, o sea, no frente al confinamiento, frente a la vida. Porque el ser humano es un ser confinado. Está confinado a una materia que es el cuerpo. Está confinado al otro, al gran otro que decimos nosotros desde Lacan, que el gran otro que es la sociedad, que es la cultura. Vivimos confinados a eso. Nosotros no podemos hacer nada si es que no estamos pensando en relación al otro. Nosotros vemos cómo nos están mirando. Estamos siempre luchando cómo nos miran, cómo no nos miran, cómo nos tratan, cómo no nos tratan. ¿Sí? Entonces, siempre estamos en ese trajinar, ¿no?
como que tenemos una luz allá atrás y por todo lado hay luz acá, las lámparas. Ya, tenemos ese trajinar tan particular en nuestras vidas, ¿no? Eh, Si salgo vestido, no salgo vestido por mí, salgo vestido por el otro. Vivimos en confinamiento del otro. Tengo que tener el iPhone 11, pero ya tienes el 8. No, no, es que necesito el 11, porque si no tengo el 11, ya no soy suficiente. ¿Ya? O sea, vivimos confinados todo el tiempo. Claro que esos confinamientos también nos van a dar alguna sintomatología, claro, propias, ¿no? Posiblemente por ahí vamos a ver sintomatologías como el tabaquismo, que tiene una relación con la oralidad, eso lo vemos en Ana Freud, ¿ya? Que nos va a hablar un poco de eso, en algunos textos de Freud, el tabaquismo con la oralidad, el asunto del alcohol, con la oralidad, pero no quiere decir que con alcohólicos nace propiamente porque la etapa oral fue frustrada. No, eso se tiene que ir asociando y desarrollando con otras cuestiones del desarrollo del niño. Pero vemos cómo está ese acto, ¿no? De esa oralidad, de esa analidad que vemos en el lado del obsesivo, ¿ya? Con el retener o el soltar. Ese que no sabe en qué gasta la plata, dice, chuta, me pica las manos, tengo que gastar la plata, vive solo endeudado, ¿ya? Y ese otro tacaño que no sabe en dónde más esconde la plata, que prefiere que se le coma la polilla el dinero que gastarlo, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con estas etapas, pero bueno, tiene que haber otras construcciones. Pero digamos, en relación a su pregunta, como que una analogía sería esa, ¿ya? Pero no es que el confinamiento produjo nada de eso, siempre estuvo. Lo que hace el confinamiento es como pegar un empujoncito que aparezcan ciertas cosas. Sí, claro que sí. Y es muy buena la explicación, ¿no? Entonces, ¿el psicoanálisis tiene alguna división respecto a los tipos de la personalidad? ¿Ha dividido a la personalidad en tipos? Sí, nosotros tenemos una psicopatología casi más amplia que el DSM-5 o el 610, casi más amplia. Para nosotros las cosas son neurosis, neurosis histérica, neurosis obsesiva, perversión, fobias, psicosis, se acabó la historia. Y estas tienen estrecha relación con las fijaciones en las etapas, ¿verdad? Y bueno, todas tienen, todas, porque todo, no hay ser humano que no haya pasado por alguna de estas, de estas etapas. Si alguno saltó alguna etapa, bueno, debe ser un extraterrestre. ¿Ya? Todos las pasamos. Por Y eso tenemos una personalidad. en su carrera profesional, en este ámbito laboral, ¿ha tenido qué tipos de trastornos sobre la personalidad en sus pacientes? ¿Con cuáles se ha encontrado? Los que le acabo de nombrar. Bueno, el perversos como tal, no, casi no van a la consulta. Un perverso no, casi no va a la consulta. Un pedófilo no va a la consulta, no va a hablar. Un pedófilo, perdón, se queda guardadito en casa, ¿no? Se queda oculto allí. Él no va a decir, mire, tengo este conflicto con los niños, con las niñas. No va un pedófilo a la consulta por lo general. Los otros sí. Hay algunos perversos que van un poco a apoyar, digamos, al analista, también van a cuestionar, le van a ver qué pueden hacer con este sujeto, cómo le pueden incomodar a este sujeto, porque ese es el ámbito, ¿no? Por ahí iba un par de veces, 2 o 3 veces, fue un sujeto, una persona, fue unas 2 o 3 veces a mi consulta que iba diciendo que él no sabe qué hacer con su compulsión, ¿ya? De mostrar sus genitales en zonas públicas. O sea, era un exhibicionista, ¿ya? Entonces, como que iba pensando que iba al lado de la ley para ver si yo le puedo denunciar, porque en el fondo hay algo de eso, de una denuncia. No tenía por qué denunciar, yo no podía saber si era algo real o era algo fantasioso del hombre, ¿ya? Pero en la última entrevista, porque no regresó más, le dije, ¿y a usted le parece correcto mostrar sus genitales a la gente?
Se quedó en silencio, largo silencio. Dijo, no sé, pero me provoca. Y bueno, el que le provoque no quiere decir que esté bien, pero no regresó más. No puedo decir si fue un perverso o no fue un perverso, simplemente era alguien que tenía una fantasía de exhibirse, no sé, ya, pero generalmente los perversos no van. El resto sí, hay pacientes psicóticos, prepsicóticos, histéricos, obsesivos, que es lo habitual. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que nosotros lo patologizamos todo como malo. ¿Ya? Todo lo vemos como malo. Hay algunos cuadros histéricos, cuadros bulímicos, cuadros anoréxicos propios de la histeria, ¿no? Algunos varones con eyaculación precoz, que son de los histéricos, o sea, mujeres que sufren con su sexualidad, que va por el lado histérico, etcétera, etcétera. O sea, nada que sea de otro mundo, nada que sea de otro mundo, ¿sí? Porque nosotros no estamos para hacer, de acuerdo al eje 21, al eje no sé cuántos, al eje 5, no, eso no sirve para nada. No, nosotros escuchamos, hable, ya encontraremos una salida para lo que le pasa. ¿Qué tengo? Bueno, tiene un sufrimiento, hable. ¿Qué más se le puede decir? No, porque llega sufriendo, llega padeciendo de algo. Tenemos a un sujeto que padece, y a ese que padece hay que ayudarle a que deje de padecer. Y es muy interesante, la verdad, el rol que cumple el psicoanalista en este tipo de casos. Y aunque muchas personas consideran al psicoanálisis como una pseudociencia, desde mi perspectiva tiene mucho poder sobre la capacidad para curar a las personas, para mantener la estabilidad de las personas. Y la verdad es muy interesante. Ha sido muy interesante esta conversación que hemos mantenido. Estoy muy agradecida con usted por sus palabras, por compartirnos un poco de ese vasto conocimiento que tiene. Es muy grato para mí y de verdad muchas gracias. No, de nada, un gusto. Solamente si me permite unos segundos más, porque Claro quería que sí, analizar, yo decir encantada. cómo se forma el analista, cómo se forma un analista. Un analista tiene un trípode de formación que es fundamental. Primero, analizarse uno con otro analista, que es lo que Thibaut me preguntó, ¿con quién me analizo? En ese tiempo no había analistas en Cuenca, entonces yo tuve que viajar eh, hace 30 años atrás, bueno, 25, 27 años atrás exactamente, cuando comencé mi análisis, tuve que viajar 16 horas a Quito, donde que había analistas. Es ¿Ya? como curarse para poder curar, ¿verdad? No hay otra forma. Si no, me dan un cartoncito, me dan un papelito, me dan un papel, me dice, ya, usted está sano, pégese en la frente y va a decir a todos que están enfermos. Y yo, si me quitan el papel, estoy en peores condiciones del que me está pidiendo ayuda. Ujú. ¿Ya? Entonces, primero hay que analizarse. Segundo, hay que supervisar. O sea, cuando uno ya tiene suficientes años de análisis, de estar ya muchos años de análisis, uno viene el devenir ser analista, más allá del cartón que uno pueda tener. Un cartón como los que tengo yo de psicoanalista, no me acredita ser psicoanalista. Lo que me acredita ser psicoanalista es mi análisis y otros factores, ¿no? Segundo, la supervisión. Uno va, le dice a otro analista, le dice, mira, yo estoy trabajando con un paciente, pero no encuentro salida acá. Entonces, me ayuda a conducir. O me dice, mira, me parece que no tiene nada que ver con la técnica, me parece que tiene que ver con lo que a ti te está pasando. Regresa al diván. Entonces uno trabaja un poco más en el diván, a ver qué identificación está teniendo con el paciente. Y tercero, pertenecer a una escuela. O sea, eh, asistir a seminarios, asistir a grupos de estudio, a todas estas actividades que nos ayudan a nuestra formación. Ese es el banco, digamos, de tres patas que pueden sostener a alguien que se va a sentar encima, que se va a llamar analista.
Sí, muy interesante el aspecto de la formación también es muy importante para en cualquier tipo de profesión, el estar en constante actualización respecto a la información es muy interesante, la verdad. Sí, más bien les quiero invitar a través tuyo a los que nos quieren seguir. Nosotros acá, el Espacio Psicoanalítico Cuenca, ya nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook, Espacio Psicoanalítico, o directamente en mi página, Saúl Gerves, el psicoanalista. Ya. A veces subimos cosas, damos conferencias públicas, hacemos por Zoom, ustedes ingresan. De aquí a un par de semanas más vamos a tener una interesantísima eh, eh, cuestión que le estamos invitando a un doctor en historia y antropólogo que nos va a hablar de las cuestiones de los, de las culturas griegas y de acá del Oriente en relación al asunto de los mitos, ¿ya? Que es necesario conocer y bueno, y va a haber otro seminario a posteriori que es la ética del psicoanálisis, que lo voy a dar yo, que es el seminario 7 de Lacan, pueden incorporarse, entran gratuitamente y nos siguen, seguir en mi página, nos pueden leer, ¿sí? Claro que sí, sería un honor, muy gratificante, la verdad. Sería un honor en No, algún momento, ojalá ya esto del confinamiento pase, poder conocernos. Es muy claro, grato. encantado. No, no, para mí ha sido todo un honor poder compartir con usted y bueno, y con todas las personas que a posterior de esto nos van a escuchar a los dos, nos van a escuchar y nos van a ver. Claro que sí. Digamos, es una posición medio psicótica porque eh, estamos suponiendo que alguien nos va a estar mirando y va a estar hablando de nosotros sin siquiera conocerlos, digamos Claro algo que de lo sí. real, pero es solamente como una broma, ¿no? Porque sabemos que estas redes sociales funcionan de esa manera. Hay un otro que nos mira sin que nosotros lo miremos. Sí, de hecho yo por ahí le encontré a usted. Entonces, sí, de mucha utilidad. Muchas Qué gracias, bueno, Saúl. espero haberles ayudado y ayudarle. Sí, me ayuda mucho y de verdad muchas gracias. Tiene con esta conversación mi completa admiración y también felicitarle por esa calidad profesional, por esa calidad ética y sobre todo por esa calidad humana que me acaba de demostrar en estos minutos que hemos conversado. No, encantado. Muchas gracias a usted, más bien por darse un tiempo de querer hablar conmigo y bueno, y querer transmitir algo de- del único quehacer que tengo. Sí, lo otro que hacer es dentro de un ámbito académico, pero si no tuviera el psicoanálisis, seguramente no tuviera que hablar en la universidad. No, pero ¿Ya? muy interesante, la verdad, muchas gracias. Y pues con esto cerramos. Extiendo nuevamente mi agradecimiento a usted y también mis felicitaciones. Muchas gracias, un buen día y que esta pandemia termine pronto. Muchas gracias igualmente. A usted. Hasta Un una abrazo. próxima ocasión. Muchas gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.